Nuestro primer invitado es Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenido a Punto de Orden. ¿A qué atribuye usted, doctor Macías, que su nombre haya sido citado por un sentenciado en el caso Metástasis? Buen día a usted y a gracias por la invitación. Pues bien, a ver, partamos de una situación. Las situaciones que se mencionan dentro del caso Metástasis, ¿verdad? Deben ser o han sido corroboradas por Fiscalía General del Estado en la medida de lo que se imputa dentro de la instrucción fiscal por delincuencia organizada y también las investigaciones que colateralmente se han iniciado. Estas menciones de uno u otro procesado deben tener una corroboración periférica. En este caso, si se hace una mención, debe corroborar si hasta esta fecha no ocurre aquello. Más bien lo que se puede evidenciar es, puede ser una retaliación de las personas procesadas en este caso. Ahora, el procesado Terán, Wilman Terán, afirma que usted estuvo apadrinado por la fiscal mientras fue juez nacional. Bueno, esta es una percepción del señor Terán que desde que dice que viene de las estrellas, no sé a qué contexto, a qué mundo se refiere, pero vamos más allá de aquello. El hecho de que yo haya sido y me calificaron ellos mismos o me calificaban dentro de su grupo del Consejo de la Judicatura cuando querían dominar la justicia a través de los actos de corrupción, era un juez incontrolable. ¿Por qué? Porque yo no puedo ceder o no podía ceder a las presiones, ¿verdad? O a las orientaciones que tenía este grupo organizado para tomarse la justicia y como ustedes pueden evidenciar, o sea, puede evidenciar en los casos Metástasis, Independencia, Purga, Pantalla y Plaga, estaba plagado de corrupción, cabe el último término, y es por eso que cuando tenían un juez incómodo, si se dan cuenta, es el único que buscaban separar de la Corte Nacional de Justicia. Y por lo demás, actualmente ven chat, llamadas, capturas de pantalla de diversos actores que no es el juez Walter Macías o el ex juez Walter Macías, sino los que están ahora procesados. Señor ex juez, bienvenido a Punto de Orden. María Sol Pons le saluda. ¿Qué opinión le merece los hechos denunciados por los medios de comunicación con respecto de lo ocurrido delante del juez Inga en la audiencia a Wilman Terán? A ver, como yo estuve en esta audiencia, la situación es la siguiente. Es cierto que ocurrieron ciertas situaciones histriónicas a las que está acostumbrado el señor Terán. Esto es parte, ¿verdad?, de su estructura para tratar de desmerecer el caso y para dilatar la audiencia. Pero, sin embargo, pese a todo aquello, rescató algo. El juez Inga, dentro de todo este show que pudo hacer el señor Terán, que se sentía un poco respaldado, porque recientemente, ustedes no olviden, había salido victorioso, entre comillas, del juicio político. Entonces, el juez Inga rescató en el sentido de que procuró que la audiencia se diera, además de que inclusive para bajar esta farsa, se hizo llamar a un paramédico, ¿verdad?, una ambulancia, y determinó que el señor Terán no tenía nada, lo único era un show, como siempre, para delatar con sus abogados. Ocasión de esto, inclusive habían sido multados anteriormente, y sigue la audiencia solamente para una resolución sobre lo que realmente ocurre, es la corrupción dentro de la función judicial en esta época del señor Terán. Desde la ciudadanía llama la atención que se hayan presentado y entramos a este debate del chat periciado versus el chat no periciado y una serie de cuestiones de irregularidad justamente para plantar la duda sobre el proceso y que de cara a la ciudadanía, a la opinión pública, se puedan torcer las voluntades justamente sembrando con fuerza dudas sobre el proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto de esto que se lleva a cabo? La ciudadanía, para ser un poco sencillo, debe entender una cuestión. No es lo mismo el proceso de juicio político en el cual es claro que el señor Terán tiene un aval de la bancada política Revolución Ciudadana para generar impunidad. No es lo mismo que el proceso penal en el cual un juez y las pruebas que se presentaban evidenciaron, están evidenciando hasta este momento, que existió una trama de corrupción dentro de la función judicial en la época del señor Terán. Para esto, ¿verdad?, esta implantación de supuestas pericias no tiene ningún fundamento legal, puesto de que tienen que haber sido efectuadas dentro del proceso penal, lo que no ocurre, y lo que trae el señor Terán es una pericia que él mismo ha pagado de un teléfono que no se sabe dónde está y sobre capturas de pantallas que han sido manipuladas por Photoshop, como se ha hecho público y notorio. Entonces, esto no tiene un valor para ingresar dentro del proceso penal. Por eso, inclusive, se lo descartó en la primera parte de la audiencia de que esto no incidía en ninguna nulidad. Y por el contrario, quieren sostener una desacreditación de la fiscal general y sus actuaciones, lo cual no va a llegar a ningún fin, puesto que los casos son tan sólidos que, si ustedes pueden ver, hay varios procedimientos abreviados, y en este caso en concreto, el del señor Muñoz, que revela toda la trama de corrupción dentro de la función judicial y el Consejo de la Judicatura del señor Terán. Doctor Walter Macías, muy buenos días. Alfonso Harp lo saluda. Buen día. Usted, en calidad de juez, está compareciendo en este momento en la entrevista.
no me voy a referir por usted, ni por nadie en particular, pero sí por todos en general. Yo quiero saber una cosa, ¿por qué los jueces bailan mucho al son de la corriente política? Y hablo concretamente de los jueces de la Corte Nacional de la cual usted ha sido parte. Casi todos fueron puestos en la era correísta del señor Yalc y compañía, casi todos. Todos hacían lo que en ese momento el gobierno de Correa decía, pero prácticamente todos. Yo no recuerdo un caso que haya fallado en contra de algún tema de interés del gobierno, hasta en reclamos de luz eléctrica, a cosas más grandes. Se va a Correa y todos se le viran a Correa. Y si ahorita vuelve a oler Correa, otra vez regresan de Correa, y así por el estilo con cualquier corriente política. ¿Por qué los jueces tienen que bailar tanto al son de la política? ¿Por qué los jueces no pueden ser independientes? ¿Por qué carambas, si es que llegan a la corte, no pueden manejarse con una independencia absoluta? Y como lo dice el propio concepto o principio del derecho, la justicia tiene que ser ciega, es decir, no ver para ningún lado. ¿Por qué en cambio miran demasiado hacia el poder político? Yo quisiera que usted me explique eso, por favor. A ver, gracias, estimado. A ver, lo que primero hay que delimitar, y es una realidad, y lo pongo como un ejemplo para empezar a dar respuesta a su pregunta. Cuando un juez no se sostiene, no se somete a las situaciones políticas que provienen primero, hay que decirlo muy frontalmente, del Consejo de la Judicatura, porque es un órgano de estructura política. No olviden que tiene un delegado que viene del Ejecutivo y otro de la Asamblea, además de los otros tres que vienen de otras funciones del Estado. Cuando existe esa institución política y un juez no se deja controlar, ocurre lo que ocurrió con Walter Macías en Independencia Judicial. Es de ser independientes y no someterse ni a un partido político ni a otro. Ahora bien, hay que hacer también una diferenciación en lo que usted refiere también sobre los jueces de la Corte Nacional. Sí, es verdad, hubo una Corte Nacional hasta el 2019 que inclusive fue separada de sus funciones casi todos menos 5 y luego se reestructuró. Y es verdad que cuando se asoma y a la luz pública se ven que hay ciertas inclinaciones para resolver un caso o no en determinada línea política. Y eso es totalmente impresentable. Estoy totalmente de acuerdo como ciudadano, ni siquiera como el juez. Pero ¿qué es lo que ocurre? En determinados casos, lo que ocurre es que tienen una suerte de querer obtener un beneficio, dígase, por ejemplo, una permanencia en el cargo. El Consejo de la Judicatura con sus sumarios administrativos y disciplinarios tratan de presionar, lo que no ocurrió, por ejemplo, conmigo, y ese es el problema que hay en toda esta estructura de la función judicial, que debería desaparecer el Consejo de la Judicatura, porque ese es el órgano político que siempre está detrás de todas estas decisiones, que al final del día son, y en palabras sencillas y coloquiales, torcidas para la administración de justicia y que no responden al interés ciudadano. Si no existiera este órgano colegiado, que lo único que hace es, como por ejemplo el Consejo de Participación Ciudadana, es entorpecer la institucionalidad de todos los estamentos del Estado, incluido en este caso la función judicial. Y eso es una pequeña explicación de lo que puede ocurrir. Más allá de eso, cada juez debe ser responsable de sus actos y no debía ser un poder político pertinente. Y si bien lo persiguen con sumarios administrativos o bien lo quieren sacar de la figura pública, lo que tiene que hacer es defenderse en derecho y exponer a estas personas como se puso Wilman Terán en determinado momento. Muy bien, doctor. Le voy a hacer otra pregunta, pero rápidamente hago una reflexión sobre lo que usted dice. El Consejo de la Judicatura debería ser algo similar al CAL, es decir, algo interno, porque es administrativo, es la misma figura del CAL, pero el CAL la constituyen los propios asambleístas. Acá el Consejo de la Judicatura debería de ser manejado por la Corte Nacional de Justicia. Ahora, ¿usted pretende ser candidato a fiscal general de la Nación porque ha sonado su nombre dentro de este concurso que se viene para reemplazar a la doctora Diana Salazar? Primero con lo de la situación administrativa, estoy de acuerdo en que el Consejo de la Judicatura debería desaparecer y debería tomarlo, como en alguna época fue la Corte Nacional de Justicia. En otras legislaciones, por ejemplo, si no recuerdo mal en la española, hay un consejo inclusive de jueces que entre sus pares determinan si otro juez ha cometido o no una infracción disciplinaria y se sanciona en este sentido. Y el Consejo de la Judicatura lo único que hace es contratar, suministrar documentos, papeles, impresoras y nada más, pero ni eso hacen. Porque si ustedes van a las unidades judiciales no van a encontrar nada de aquello, pese a que tienen un presupuesto que en algún momento el señor Terán quiso quitar 256 millones al Estado y gracias a la intervención de la Corte Constitucional se dejó sin efecto porque era descabellado. Ahora bien, sobre el segundo, como cualquier ciudadano tiene sus expectativas, sus postulaciones, estaremos allí por la convicción para participar y también a la interna fiscalizar lo que ocurre con ese concurso de fiscal general del Estado. Bueno, muchísimas gracias. La comparecencia en estos micrófonos del doctor Walter Macías, ex juez de la Corte Nacional de Justicia. Buen día, doctor.
Buen día y gracias a ustedes.